Buenas tardes. Gracias Raúl y Edith y Marcelo, Juan Marcelo Zavala, porque está por el Zoom, por la invitación. Vamos a hablar un poquito sobre la potencialidad de algarrobos nativos para la restauración de ambientes salinizados de los oasis irrigados de Cuyo. Es un trabajo que colaborativo entre varios investigadores de la facultad, del IADISA y el IANIGLA. Yo pertenezco al IANIGLA. ¿Ahora ese? Este va para acá. ¿Cómo se vuelve? Bueno, para empezar quiero ubicarlo geográficamente. Estamos hablando de la provincia biogeográfica del Monte, que es esta zona verde del oeste de Argentina, que se caracteriza por ser un mosaico de arbustales xerófitos, principalmente de zigofiláceas, bosquecitos de algarrobo en las zonas donde hay un plus de agua, por ejemplo, por la napa freática, y zonas particulares, ambientes salinos, medanosos, distintos tipos de ambientes controlados por el tipo de suelo. Gran parte de la producción en esta región está dada en los oasis irrigados, con producción de viñedos, olivos, frutales, hortalizas. Pero una cosa, lo que es fundamental es que todo el agua que nutre estos oasis proviene de la cordillera y no de las nevadas en la cordillera, y no por el agua de lluvia que cae localmente. Otro papel importante que tiene las características de este lugar para la charla de hoy es que gran parte de esta región tiene salinidad primaria, tiene tendencia a acumular sales por distintos motivos. Raúl nos contó un poco cuáles son esos motivos, pero hay un grupo de una superficie importante que tiene salinidad primaria, que sumado al manejo del agua y al manejo del riego, genera que una parte importante de los oasis irrigados presenten estos manchones de salinidad que disminuyen la productividad del sistema. Entonces, pasamos de tener estos sistemas productivos de viña o forestales a este tipo de ambientes donde la productividad es muy baja. Entonces, dentro de ese problema, esto es algo que mencionó, está muy parecido el porcentaje. Acá tenemos distintas áreas regadas del monte y los porcentajes de áreas afectadas por salinidad. Fíjense que, por ejemplo, Chubut tiene un porcentaje muy alto. Y hablando de las regiones nuestras, Mendoza el 26%, San Juan el 56%, en promedio el 25%, creo que vos dijiste 23,5%, estamos ahí muy parecidos los datos de superficie afectada por salinidad. Entonces, las especies nativas podrían tener algún aporte en la solución de este problema, ya que son menos exigentes en calidad de suelo, resistente a distintas condiciones de estrés, tienen menor consumo hídrico, lo que podría ayudar a solucionar algunos de los problemas generados por el riego, y a la vez ahorrar agua en situaciones que, como en los últimos años tenemos estrés hídrico, muy pocas precipitaciones, y esto permitiría liberar el uso de agua para otras áreas de mejor aptitud, disminuir los efectos de exceso de riego en estas zonas y la recuperación edáfica posiblemente. Además, estas especies tienen numerosos productos forestales, forraje, harina de algarrobo y otros alimentos, biomasa, y una cosa que nos dijeron unos productores,
que ellos querían recuperar sus terrenos y plantar algarrobo en ese caso, porque le permitiría revalorizar sus terrenos que estaban muy desvalorizados por las condiciones salinas que tenían. Entonces, algunos ejemplos de potencialidad de uso de especies nativas para la restauración. Estas especies nativas podrían ser árboles, arbustos o pastos. Nos vamos a concentrar en los árboles nativos, principalmente los algarrobos, Prosopis chilensis y Prosopis flexosas, que ocupan todos esos manchones verdes. ¿Se acuerdan que les dije que era un mosaico? Los algarrobos están solamente en algunos lugares donde hay un extra de agua, los 150, 300 milímetros de precipitaciones que caen en toda esta región no les alcanza para desarrollar bosques y necesitan un extra de agua que puede ser el cauce de un río, la freática cercana, algún bajo donde se acumule agua. Acá vemos algunas imágenes de bosques nativos del monte desde el norte hasta el sur. Y una característica que nos interesa es que hay mucha variabilidad. Entonces tenemos, estos son algunos árboles del norte de Argentina, del monte. Estos son árboles de las zonas de Villa Unión. Fíjense las diferencias en bioforma que tienen. Son todas la misma especie, ¿no? Prosopis flexosa en este caso. O árboles de la zona de Telteca o del Jahué, que son mucho más bajos y ramificados. Y esta variabilidad, entonces, es lo que, y estas características de tolerancia y la producción que puede tener cada una de estas especies, nos ha llevado a pensar que es posible incorporar el sistema productivo, las tierras marginales de los vasos irrigados, a través de la utilización de especies nativas, la restauración de estos lugares a partir de a través de la utilización de un germoplasma seleccionado, detectar variedades, o no sé si llamarle variedades, que puedan ser utilizadas en estos lugares salinizados. Para esto nos propusimos evaluar la variabilidad poblacional en la tolerancia a la salinidad de cada una de estas especies, describir las condiciones ambientales de las áreas salinizadas y finalmente pensar cómo planificar la restauración productiva a partir de conocer, de mezclar estas dos cosas, ¿no? Cuáles son las especies tolerantes, la variedad tolerante y cuáles son las condiciones ambientales del área. Lo primero que sabemos, ya lo sabíamos de antes, es que hay una variabilidad en el crecimiento. Acá ven una tabla donde hay distintas alturas y vamos a concentrarnos que hay dos variedades, Fiambalá y Pipanaco, que son superiores al resto, puestas en un huerto común, crecen más rápido. Este es un trabajo de Mariano Coni, que está sentado allá atrás. También encontramos, Mariano y el ingeniero Trione encontraron que hay algunas variedades, la Madrid, Tinogasta, y este es de Chilecito, en Prosopis chilensis, que eran más tolerantes a la salinidad durante la germinación. Esto es interesante, ya teníamos dos aspectos de la variabilidad que pueden ser interesantes para seleccionar para una restauración productiva. Y entonces hicimos un primer ensayo, teníamos la variabilidad en la germinación, dijimos, bueno, veamos el paso siguiente, el establecimiento inicial, un ensayo en invernadero donde, no lo manejo muy bien a esto todavía, era para el otro lado, esto. Evaluamos distintas condiciones de salinidad, distintas especies y dentro de cada especie varias procedencias de cada una. Las procedencias es el lugar de recolección de semillas a lo largo de todos esos manchones verdes que vimos en el mapa. ¿Y qué encontramos? La primera, muy obvio, es que a medida que aumentaba la salinidad, disminuía el crecimiento, y era algo esperado y no fue ninguna novedad, pero sí nos pareció interesante que, por ejemplo, Prosopis flexosa de Fiambalá y Prosopis flexosa de Chilecito fueron dos procedencias de algarrobo dulce que la respuesta, que fueron menos afectados. Y ahí hay algo que es interesante. No sabemos si es que fueron menos afectados, que el crecimiento, al ser más alto,
finalmente termina siendo un crecimiento mayor que el de las otras variedades, las otras procedencias. Con este dato nos fuimos, dijimos, bueno, busquemos en el campo, a ver cómo funciona, y nos fuimos a San Juan, a la zona de Medio... Es un desastre, soy muy malo con esto. La zona de San Juan, donde conseguimos esta gente que vino a vernos y que nos planteó esto de restaurar para mejorar el valor de sus campos, que tenía 4 fincas, que una gran parte destinadas a la producción de álamo, estas son pero gran parte de las fincas estaban afectadas por salinidad, y ellos, según su criterio, nos dijeron que había 4 condiciones, veían. Una condición que era apto para el cultivo de álamo, una zona que le andaba bien el álamo, que funcionaba todo bien, una zona que el rendimiento del álamo ya era pobre. Fíjense que ellos no evaluaban salinidad, sino lo evaluaban todo a partir de cómo andaba el álamo. Una salinidad alta, le dijimos nosotros, que es un lugar donde no crece el álamo, ya no funciona, y una salinidad muy alta donde encontraban peladares con sal y que no crecía el álamo, pero lo único que crecía era un poco de jume y alguna otra especie muy tolerante, muy halófita. Entonces, estas 4 condiciones nosotros evaluamos. Fíjense que no están claramente separados, hay superposición de las condiciones salinas cuando las evaluamos, pero nosotros consideramos esas 4 situaciones, que cada finca, cada una de las 4 fincas tenía las 4 situaciones estas marcadas, y elegimos 4 parcelas para hacer plantaciones. Y evaluamos 3 procedencias de cada una de las especies: la local, o una cercana a la local, Mogna, una de mayor crecimiento, la de Fiambalá, y una de mayor tolerancia a la salinidad, que en Prosopis flexosa era la Madrid, y la otra Chilecito, de acuerdo a los datos previos que tenía de los ensayos de invernadero. Se hicieron plantaciones de esas condiciones y medimos condiciones ambientales en una grilla de muestreo de suelo. Cada parcela tenía, ahí se ven, cada punto representa un punto de muestreo de suelo, perfil profundo del suelo en cada parcela en un punto, nivel y calidad de agua freática, y medimos la supervivencia, la altura y el diámetro equivalente de las plantas establecidas. ¿Qué encontramos? Bueno, esto es la conductividad eléctrica del suelo, del perfil de suelo. Para cada línea representa una de las parcelas. Son las 4 fincas, el rojo es el más salino y el azul es el menos salino. Fíjense que la salinidad, o sea, lógicamente como nos había dado las condiciones de salinidad, es más salina el tratamiento 4, que le llamábamos, que era el tratamiento que no crecía nada, y la salinidad principalmente distribuida superficialmente. Otra variable que cambiaba era la profundidad del nivel freático y las condiciones de salinidad de la freática, algunas condiciones de mucha salinidad y otras con menos salinidad, pero generalmente la zona, el tratamiento más salino tenía una freática de mayor salinidad y en algunos casos más cercano a la superficie que en el resto de las parcelas. Y respecto a lo que encontramos en los árboles, este es un primer resultado así bien general, la supervivencia. Fíjense que cada uno de estos puntos es una parcela y encontramos una supervivencia que disminuía a medida que aumentaba la salinidad, pero supervivencias muy altas o relativamente altas, arriba del 50% de supervivencia que habíamos hablado recién, en el cual hasta los 40.000 microsiemens metros, que es una salinidad ya muy importante, donde otras especies ya no apto para otras especies. Acá tenemos lo mismo, pero separados por las procedencias. No encontramos nada en particular, no podemos en este caso diferenciar las procedencias. Por ahí el rojo, que es Prosopis flexosa de Fiambalá, tiene un poquito más, pero nada importante. El crecimiento diamétrico, nada importante. Una vez que se establecen, crecen más o menos parecidas en casi todas las condiciones salinas. Obviamente en condiciones altas de salinidad la supervivencia es menor, entonces estoy hablando de menos plantas.
pero que una vez que se establecieron más o menos crecen, y altura lo mismo. Así que nos quedamos pensando, y la alta variabilidad que había nos hizo pensar en que podíamos ir a ver más fino esto, y jugamos con la grilla de salinidad del suelo y generamos unos modelos de interpolación lineal en donde hicimos a cada parcela cómo se distribuían las sales superficialmente, y lo que vimos es que, bueno, más rojo es más salino, por lo tanto los tratamientos 4 eran más rojos, los 1 eran más azules o verdes que tienen menos salinidad, pero lo interesante es que en situaciones intermedias había mucha variabilidad de parches salinos alternando con parches no salinos o menos salinos. Bueno, estos son los otros, fíjense en todos los casos. Y una cosa que, esta es nuestra planilla de mortalidad. Cada uno representa una planta y a medida que se nos iban muriendo les íbamos poniendo, pasaban a ser negro. Los colores son las procedencias, y bueno, y un día nos ocurrió mirar y veíamos que en la zona más roja, en nuestra planilla estaba más negro, y en la zona, no es nada muy novedoso, pero coincidía, encontramos esa observación, y transformamos esos datos que eran por parcela a árbol por árbol, a ver cómo sobrevivían y cómo crecían, ya no en la parcela, sino el árbol en su situación. ¿Se entiende lo que digo? O sea, tengo el árbol que está acá, cuál es la salinidad que tenía, el que está acá, cuál es la salinidad, en función de lo que daban estos mapeos de interpolación. ¿Y qué encontramos? Bueno, acá la cosa se empezó a poner más prolija. Fíjense, esta es la supervivencia, nuevamente estos son modelos de supervivencia ya árbol por árbol, y lo que encontramos es que disminuye la supervivencia de la misma forma, más o menos hasta los 40.000 microsiemens, otra vez el 50%, pero empiezan a separarse las procedencias, y ahora claramente Prosopis flexosa de Fiambalá, que es el rojo, se comporta de una forma un poquito mejor que las otras procedencias de flexosa. La altura de las plantas también sigue dando bastante poco afectadas por la salinidad, pero otra vez Prosopis flexosa de Fiambalá pasa a ser crece más en todas las condiciones, y nuevamente la altura, este es el diámetro basal, Prosopis flexosa de Fiambalá, y en este caso también se diferencia un poquito Prosopis chilensis de Fiambalá, también las dos procedencias de Fiambalá, como un poquito menos, que decaen menos el crecimiento en las condiciones salinas. Bueno, esto es para ilustrar un poco algunas de las plantaciones. Esta es una de las parcelas que más creció, que tienen, me olvidé de decirles, tienen 9 años hoy. Estas fotos son de árboles de 9 años. Algunas plantas en condiciones ya más salinas. Este es un lindo ejemplar de Prosopis flexosa de Fiambalá en una condición más salina. Y fíjense, este es un sobreviviente en una condición de esas extremo, pero también Prosopis flexosa de Fiambalá. Entonces empezamos a pensar ahí, el rojito, nosotros le decimos el rojo, que es Prosopis flexosa de Fiambalá, en todas las condiciones, en todas las variables nos daba un plus. Con esto podemos solucionar el problema de la salinidad plantando flexosa de Fiambalá, no sé, pero en todas las variables empezó a mostrarse interesante. Entonces, lo último que quería contarles es que con esto que encontramos de cómo eran las condiciones ambientales y cómo se comportaron las plantas en esas condiciones ambientales, se nos ocurrió buscar alguna forma de planificar la restauración productiva de la región a partir de la detección de zonas con potencial para reforestación a través de índices derivados de sensores remotos, donde la variable de respuesta es la productividad de las parcelas forestales, y variables predictoras como pueden ser la salinidad, la textura, la humedad, sacada de todas las de índices tomados del satélite y relacionándolo
con las variables que teníamos de suelo en todas esas parcelas que habíamos medido, en cada uno de los puntos de la grilla de la parcela. Bueno, me imagino que ustedes pueden ver todo esto, que los ven, son distintas correlaciones de las medidas que teníamos de salinidad con cada uno de los índices tomados del satélite, y lo que me van a tener que creer que todas estas variables fueron seleccionadas, aquellas que tienen tenían más del 40% de correlación, o sea, un R cuadrado de 0,4, espero no estar equivocándome, mezclándome, relacionado con las texturas, lo mismo, y distintas condiciones que le llamamos de humedad, pero en realidad, porque el satélite lo mide como humedad, pero en realidad está relacionado a la cercanía de la freática. Aquellas condiciones que tienen mucha agua en el suelo suelen ser perjudicial para el crecimiento de los algarrobos, y estas variables nos permitían estimar eso. ¿Qué hicimos? Bueno, a partir de los datos de cada una de las parcelas, buscamos en el espacio situaciones con cada una de las variables, de los índices que medimos, generamos modelos. Una de las cosas que me olvidé de decirles es que elegimos aquellas variables que mejor se correlacionaban para generar los modelos que después nos iban a decir en qué situaciones se parecían cada píxel de terreno a las condiciones donde habían crecido mejor, peor o mal cada una de las procedencias. Este es el área, acá están las 4 fincas, este es el área de media agua, las 4 fincas, y lo que encontramos es pudimos extrapolar a todo el terreno la potencialidad de que encontramos en situaciones parecidas dentro de nuestra finca. Entonces, lo que es rojo serían situaciones donde no vale la pena ni intentar restaurar, al menos con los conocimientos que tenemos hoy, porque en esas situaciones y en nuestra finca los algarrobos no anduvieron bien. Entonces no valdría la pena hoy, así como está y con las herramientas que tenemos, que sería Prosopis flexosa de Fiambalá, no andaría. El amarillo, el amarillo anaranjadito son situaciones donde ya empieza a andar, donde ya en nuestra finca, el algarrobo, sobre todo estos un poquito más tolerantes, sobrevivieron y crecen lento, pero están creciendo. Y las situaciones verdes y las situaciones azules son situaciones donde anda muy bien el algarrobo. ¿Qué pasa? Esas situaciones, las azules generalmente, no sé si vale la pena restaurarlas porque los dueños de los campos plantan álamos. En una de esas vale la pena, nos queremos plantar algarrobo, va a andar bárbaro, pero los dueños de los campos lo usan para álamo. Entonces lo que tendríamos que apuntar como zonas estratégicas de restauración sería el anaranjado y el verde clarito, que son las situaciones donde ya ellos nos decían que los álamos no andaban, pero que otra especie sí puede ser reemplazar y mejorar las aptitudes de ese lugar para producción a través de especies más tolerantes. Entonces, para cerrar algunas ideas que tenemos por ahora, esto queda mucho para seguir trabajando, la forestación de áreas marginales con algarrobo surge como una alternativa interesante y pudimos ver algunas situaciones y algunas especies, algunas variedades, algunas procedencias como Flexosa de Fiambalá que resultan promisorias. Las áreas intermedias tienen un buen potencial de supervivencia y crecimiento y podrían ser áreas interesantes para trabajar porque ya no sirven para el álamo y podrían servir para el algarrobo. La supervivencia inicial es un proceso crítico, pareciera. Si sobreviven, después crecen un poco más, un poco menos de acuerdo a la condición salina, pero si sobreviven, después no se mueren. La heterogeneidad espacial es clave. A nosotros en el camino tuvimos que cambiar de estrategia, ya no era la parcela lo que estábamos midiendo, sino mucho más fino, planta por planta prácticamente, para ver qué condiciones hay en el suelo. Y la salinidad, la textura y el nivel de la freática permiten explicar la potencialidad de restauración de cada área.
y algunas de las variables que evaluamos de índices de salinidad a partir de sensores remotos y algunas variables de textura y de nivel de freática son las que mejor predicen este éxito. Obviamente la salinidad pasa a ser muy importante en el grueso. Cuando está muy salino no crece, cuando está menos salino crece muy bien, pero el nivel de la freática, por ejemplo, empieza a tener un papel secundario muy importante. En lugares donde podría crecer muy bien, si la freática está muy cerca no crece, o en lugares de textura muy fino, tiene una menor supervivencia que en una de textura más gruesa. Bueno, creo que eso era todo, así que espero que les haya interesado.